Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Hoy es el día 65 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina. Sábado 23 de mayo. Yo soy Matías Valde. Como siempre estoy con Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati? Bueno, un sábado de definiciones en esta cuarentena en la Argentina. Así que no es un sábado más. Esto suele pasar cada 15 días. Y obviamente seguimos aislados. Sigue este podcast, al que pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio de podcast que ustedes conozcan y utilicen. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, bueno, todo lo que ya saben hacer. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube de BW, se escribe así, BW, y así tienen otra opción para escucharlo en formato video, para que no esté tan familiarizado con las aplicaciones de podcast. Lo encuentran en YouTube, lo pueden ver en la tablet, en el celu, en la compu, en el televisor, y no perderse ningún episodio de Aislados. Mati, después de Last Dance, después de una semana en la que venimos hablando mucho de esta serie, quizás, y lo marcamos, el mejor documental deportivo de la historia, viajamos a otro Last Dance. Vuelve Michael Jordan, pero no en Chicago Bulls. El verdadero último baile de Michael Jordan. En las últimas horas ya no tengo esa sensación de esperar el lunes en esta cuarentena. Siento que me falta algo. Creo que los dos sentimos lo mismo. Entonces decidimos que este sábado, un sábado gris y frío en Buenos Aires, vamos a hablar de la última temporada de Michael Jordan, de las últimas 2 temporadas de Michael Jordan, de la última aventura de Michael Jordan, que no fue en Chicago, después de ese último baile con Phil Jackson, con Scottie Pippen, con Dennis Rodman, en donde Jordan aseguró, una vez anunciado su retiro, que en un 99,9% anunció Jordan que no volvería a jugar en la NBA. Se retiró de Chicago con 6 campeonatos. Parecía que no iba a volver más, Javi, pero sí volvió, sí. Lo hizo en Washington Wizards. Podría haber sido en otra franquicia. Sí, podría haber jugado en Dallas. Hubiese estado lindo, ¿no? Mark Cuban, que yo siempre te digo, ¿no? Es el tiburón favorito. El que sigue el programa sabe de qué estoy hablando. Mark Cuban podría haberlo llevado a Dallas. Bueno, finalmente no se dio. Sí fue en Washington. Quizás un poco inesperado para algunos, no para otros que sí saben cuál es la personalidad de Jordan, siempre atrás de estos retos, ¿no? Contemos un poco la historia, Javi, de aquella firma que no fue en Dallas, porque Mark Cuban había comprado la franquicia el 4 de enero de 2000. Cuando Jordan va a firmar los papeles para jugar en los Wizards en 2001, el agente David Falk de Jordan le dice a Cuban, ¿por qué no te reunís con él? Fue Cuban a la oficina de Falk, se juntó con Jordan, le propuso sumarse a un equipo que, la verdad, si hoy repasamos los nombres, tenía como líderes a Steve Nash y a Dirk Nowitzki, pero Jordan, hombre de palabra, dijo, no, voy a jugar en Washington. ¿Por qué en Washington? Porque él, una vez terminada su carrera deportiva, había firmado con Washington como presidente operativo el 19 de enero de 2000. Tenía acciones en el equipo. Era el general manager y era copropietario, por supuesto, de la franquicia, hasta que en una de sus últimas acciones como general manager, Michael Jordan firmó al propio Michael Jordan como agente libre, donde anuncia: retorno como jugador al deporte que yo amo, sé que es un desafío, no estoy haciéndolo ni por dinero ni por gloria, sino porque verdaderamente amo este deporte, es lo mejor de mi vida. Este fue el comunicado, no fue ese escueto I'm back, fue un comunicado un poco más profundo de MJ, de su majestad, que regresó al básquet. Para eso, para que no hubiera conflicto de intereses, tuvo que renunciar a su puesto de ejecutivo y vender entre el 5 y 10% de las acciones que tenía en la franquicia, esto según la normativa de NBA. Una decisión inspirada en el retorno de una leyenda de otro deporte, su amigo Mario Lemieux, que el verano anterior había regresado al hockey sobre hielo. Y Jordan hizo un poco ese retorno para empezar a desandar este camino, similar a lo que hizo con Space Jam, ¿no? Que se cuenta muy bien en The Last Dance. Se entrenó durante el verano con diferentes jugadores en Chicago. Insinuó su retorno justo un día antes de un hecho trágico
de aquel ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. El 10 de septiembre, él en una conferencia de prensa un poco desliza su retorno, aunque después lo niega. Y sí, finalmente el 25 de septiembre de 2001 anuncia su retorno. Sí, justo, mirá, es una fecha realmente que sorprende a uno al repasarla, justo ese 10 de septiembre de 2001. Ese septiembre agitado de 2001 a nivel, obviamente, de Estados Unidos y a nivel mundial. Pero sí es interesante marcar, obviamente lo decías, él era parte ya de los Wizards desde enero del 2000, y este Jordan que contrata Jordan, y siempre motivado en su personalidad por tratar de mejorar y levantar el equipo. Jordan que ya vuelve de grande, uno puede imaginarse cuando repasa este regreso de Jordan, o cuando suele pasar con estos regresos, que muchas veces no cumple Mati con las expectativas. Que muchas veces esa leyenda que teníamos, ese jugador, figura, campeón, que uno recuerda, no logra estar a la altura. Si uno se pone estricto, está claro que, y obviamente hasta por compañeros, que este salto de Jordan a lo que era el plantel de Washington no era el ideal. Uno puede imaginarse que obviamente que no se puede comparar con Chicago, que uno no puede esperar que Washington hubiese sido campeón solo por la presencia de un Jordan, además ya más grande, y hasta si uno se pone a ser muy estricto, puede decir, bueno, realmente no cumplió con esas expectativas. Pero cuando uno repasa números, cuando uno repasa sus actuaciones, cuando uno repasa los All-Star o las candidaturas a MVP que tuvo en algunos momentos de las temporadas, más allá de ya algunas lesiones que empezaban de alguna manera a golpearlo, no fue un regreso tan malo, no fue un Last Dance tan lejos de la leyenda como muchas veces se plantea. El equipo antes de Jordan era un equipo mediocre, a ver, no hay que escatimar en eso. Una temporada 2000-2001 con un récord patético de 19-63, con la segunda peor defensa, y de repente llega Jordan, Mati, y el impacto es inmediato. Por eso hay que contextualizar un poco de dónde venía el equipo y qué pasó con Jordan. Obviamente cuando uno agarra la fría estadística que es objetiva, no hay ni punto de comparación. Venimos a rescatar esta experiencia en Washington, venimos a izar una bandera de que fue una buena campaña de Jordan, que ya vamos a estar detallando cada una de las 2 temporadas que jugó en Washington Wizards. Como bien decías, en 2000-2001, Washington terminó en el 14º puesto de la conferencia este. ¿Sabés por encima de qué equipo? Nada más. No. Chicago Bulls. Uf. O sea, ahí tenemos Chicago Bulls post-Jordan, las consecuencias de haber desarmado a una franquicia que tenía Jordan, Pippen, Rodman, Phil Jackson. Chicago en el fondo del este. Washington con 19 triunfos y 63 derrotas, 14º. Un equipo que para el regreso de Jordan en sus últimas actividades como general manager cambió de entrenador. ¿Quién fue el entrenador elegido? Doug Collins. ¿Quién es? Justamente alguien que aparece en The Last Dance, fue fundamental para destapar la mejor versión de Jordan en Chicago antes de Phil Jackson. Justamente también es el entrenador, quien Jordan se sentía mimado, y por el cual Jordan, cuando Krause decide contratar a Phil Jackson, dice: no, la verdad yo no estaba de acuerdo, yo quería que siga Collins. Bueno, Collins se reencuentra con Jordan en Washington para estas 2 temporadas que tendrán a Collins como entrenador y a Jordan como figura dentro de la cancha. Otro de los últimos movimientos de Jordan fue un poco una demostración de lo que viviríamos más tarde y que estamos viviendo en Charlotte, los errores de Jordan como general manager, como dueño de un equipo. ¿Por qué? Porque en el draft de 2001 eligió a Kwame Brown con el número 1 del draft, es decir, con la primera selección eligió a Brown en una camada que tenía a Pau Gasol, a Zach Randolph, al propio Tony Parker, alguien muy cercano a la Argentina. Eligió a este pivot que fue el primer número 1 elegido directamente desde la secundaria. Un Brown que le dijo a Collins, después de un entrenamiento previo al draft, le dijo: si me eligen no se van a arrepentir. Bueno, obviamente con el tiempo Washington se arrepintió. Después de sus primeros 3 años, con muchos rendimientos decepcionantes, no quiso renovar por 30 años y $5 millones, terminó yéndose a traspasado a Los Ángeles Lakers, y hubo una historia que tuvo un derrotero importante porque jugó en Memphis, en Detroit, en Charlotte, en un equipo que ya era de Jordan,
que lo compró posteriormente el 17 de marzo de 2006 en Golden State y Filadelfia. Se retiró a los 30 años. Obviamente su campaña nunca fue la de un número 1 del draft. Sí, y uno cuando repasa una simple búsqueda de Kwame Brown en Google o en cualquier buscador, los primeros resultados que arroja Mati es los medios en español hablando del mayor fracaso de la NBA, o como bien marcan en España, uno de los grandes pufos de la NBA, directamente los medios estadounidenses marcándolo como si fue el mayor error de toda la historia, el mayor fracaso. Recordamos, bien lo marcabas, lo selecciona Washington de la mano de Jordan, a un Jordan que se le escapa, por ejemplo, Pau Gasol, puesto número 3 del draft 2001, y varios nombres propios que la verdad que podrían haber hecho la diferencia. Obviamente él apuesta en Brown termina siendo un gran fracaso, por decirlo de alguna manera, y no está nunca a la altura de todo lo que se esperaba de él. Aparecen muchos nombres propios cuando uno repasa ese draft que uno no logra entender cómo Jordan no lo vio. Aparece, por ejemplo, Tony Parker, uno de los nombres que Washington tampoco selecciona, pero sí quizás el más sorprendente es Pau Gasol como número 3 y Brown como número 1, un número 1 que nunca estuvo a la altura, que fue un gran fracaso y que no pudo acompañar a este Jordan. Exactamente, y si tomamos estas incorporaciones de Washington entre la temporada 2000-2001 y la 2001-2002, que es la primera de Jordan como jugador en el equipo, está el cambio de entrenador, que dijimos, Collins reemplazó a Leonard Hamilton, se suma Tyronn Lue, también a los Wizards, Tyronn Lue, que más tarde sería entrenador de LeBron James, campeón con LeBron James en Cleveland. Y después no hay muchos movimientos significativos, más allá del draft de Brown, que ya dijimos fue una decepción, y de la incorporación de Jordan. Ese es el contexto en el que Jordan se sube al equipo en una primera temporada, Javi, que para mí queda subestimada y que nunca vamos a saber cómo hubiese terminado, porque una lesión interrumpió lo que era una buena campaña de Jordan. Obviamente le costó al principio, no fue fácil. Él tenía que readaptar su físico, tenía que recuperar para estar a la altura de la exigencia de NBA, pero sin dudas, cuando uno ve un poco la campaña que estaba haciendo Washington con él en la cancha, tiene otro color. Sí, por eso lo que decía en el inicio de este episodio, me parece que compararlo, ¿no?, a Jordan de Chicago Bulls con el de Washington, a la luz de las estadísticas o a la luz de los títulos, obviamente que es imposible, resulta complicado y obviamente no puede marcar que la leyenda pudo repetir en su último last dance a los 38, 39 años, sus desempeños de más joven, pero sí que los números, que las estadísticas, que el récord mismo de la franquicia son para destacar. Se notó mucho la influencia como se notó, Mati, la influencia del Jordan dirigente, por decir de una manera, o del Jordan accionista o parte de lo que es la parte más ejecutiva de la franquicia. También toda esa mala influencia tuvo la buena influencia deportiva, sus buenos gestos también. Por ejemplo, que todo el dinero haya sido donado a las víctimas del 11 de septiembre. Digamos, esa donación de su salario destacable, y más allá de lo deportivo, de los buenos números, una temporada 2001-2002 donde redondeó 60 partidos, casi 35 minutos, 4 menos que en Chicago en el 97-98, y la nada despreciable cifra, Mati, de casi 23 puntos. Los promedios son importantes para un jugador de su edad, para un jugador con su inactividad y para un jugador que retorna a la liga con tendinitis en ambas rodillas, en una de sus muñecas, que en la pretemporada Ron Artest le rompe 2 costillas, una situación que obviamente fue complicando. Él tenía que readaptar el famoso Ron Artest, que hoy es Meta World Peace, por si alguno no lo tiene tan claro. Fue difícil para Jordan volver a entrar al equipo. Él llega y no empieza bien Washington, pierde 2 de los primeros 11 partidos, pero después gana 9 partidos consecutivos. Entonces, de a poco se fue acomodando Jordan a la NBA, a este regreso en un equipo que, como habíamos señalado, Javi, era
mediocre tirando a malo directamente. En esos primeros 11 partidos solamente le ganan a Atlanta Hawks y a Philadelphia 76ers. Debuta Jordan frente a los Knicks, pierden por 93-91. Finalmente ganan nuevamente el 24 de noviembre de 2001 frente a Boston en overtime. Y ahí empieza un poco la mejoría del equipo, que llegó a ganar entre el 6 de diciembre de 2001 y el 22 de diciembre de 2001 9 partidos consecutivos, Javi. Es decir, de a poco se iba acomodando Washington, que era un equipo, como habíamos dicho, decididamente malo, pero que a partir de la llegada de Jordan empezó a encauzar el rumbo. ¿Qué pasó? Sí, el 27 de diciembre de 2001, que es un partido clave, y en estos desafíos que ya se convirtieron en furor en las redes, este es uno más. Porque el 27 de diciembre, Javi, de 2001, Washington enfrenta a Indiana como visitante. Pierden por 108-81. En ese momento Washington tenía un récord de 14-14. Y Jordan quiebra una racha de 866 partidos consecutivos con al menos 10 puntos. Es decir, después de 866 partidos no llega a la decena de puntos. Claro. Entonces, esto fue un desafío para Jordan, que se subió al micro después del partido, le dijo a Collins, que había decidido reducir un poco los minutos en ese partido, se subió Jordan y le dijo: ¿vos crees que yo puedo seguir jugando? Y le dice Collins: sí, lo creo. Y Jordan le responde: pero necesito que creas que yo puedo seguir jugando. Bueno, te dejo que cuentes vos qué pasó en el siguiente partido 2 noches después. Después de lo que fue con Charlotte, 2 noches después del partido frente a Indiana, se destapa de alguna manera Michael Jordan. 51 puntos, 21 de 38 en tiros en 38 minutos. Así vencen a los Hornets. Además de que suma 7 rebotes, 4 asistencias, 3 robos. Me quedo con esto, Mati. Estamos hablando de un jugador de 38 años, de 51 puntos, de mostrar que sigue vivo, de este Jordan que tanto vimos en Last Dance y que de repente aparece después de la situación que vos contabas del micro, ¿no? De enfrentar a Collins y plantearle que confíe en él. Y está bueno para destacar que justamente el marcador le había dicho a Jordan, el marcador que tenía Jordan durante el partido, que le dolía un poco, que tenía problemas en la espalda, que tenía molestias, y Collins después reveló que Michael Jordan le dijo: nunca me digas tu debilidad porque la explotaré. Si falta un meme de Jordan, tomen este como el meme del Last Dance final, del Last Dance de Washington, porque realmente es Jordan al 100%, el Jordan que tanto nos impactó en la serie, en un partido de NBA mostrado ya quizás más cerca del retiro real, más cerca de sus últimos cartuchos, de sus últimos años, y claramente de un gran nivel. Después de haber quebrado esa racha de al menos 10 puntos, se destapa con nada más y nada menos con 51 puntos frente a Charlotte. También le sumó un gran partido frente a los Nets. Es el único jugador en la historia, con estos números, Mati, en marcar 50 puntos, al menos 50 puntos en 3 décadas diferentes. Y esto realmente, Mati, habla de la leyenda, más allá de que este no era el Jordan tan regular de sus años en Chicago, habla de una leyenda que seguía viva. Sin duda, vos marcabas el partido frente a Charlotte, que marca 51 puntos, que deja 21 tiros convertidos de los 38 que intentó, que además captura 7 rebotes, reparte 4 asistencias, roba 3 balones. Después se vienen los Nets. Los Nets que fueron finalistas en 2001-2002. Claro. Digo, esa misma campaña, los Nets pierden las finales frente a los Lakers. No estamos hablando de cualquier equipo. Y Jordan le hace 45 puntos, además de 10 rebotes y 7 asistencias. Estamos hablando de Jordan a un nivel excepcional. Siempre hablando de este Jordan. Esta racha sigue porque fue de 4 partidos, 4 triunfos consecutivos. Sigue frente a Chicago. Ya hablamos de Chicago. Y termina frente a los Clippers antes de perder ante Milwaukee. Pero sin dudas había encontrado algo Jordan en esos Wizards, unos Wizards que no me canso de remarcar. Tenemos que ver el contexto. Venían de ser uno de los peores equipos de la NBA.
Sí, y esto lo venimos marcando muchas veces, que está el típico, cuando uno va viendo cómo se arma un poco la tabla de la NBA cada año y demás, están los equipos que obviamente logran rehacerse después de buenas dinastías y demás, y logran levantar. Hay otros que están a la deriva, y hay otros que parece que están siempre peleando abajo, más allá de que las malas decisiones son permanentes, hasta para rearmar el equipo, o después de alguna transferencia, y estos Wizards estaban en esa tabla, estaban entre los que realmente estaban haciendo muy mal las cosas. Un equipo mediocre, un plantel que no estaba obviamente ni siquiera a la altura de un Jordan, con errores de Jordan a la hora de armar ese plantel, pero que con Jordan en cancha logran revertir todo eso, logran mostrar un gran nivel, Mati. Pero esta aventura en esta temporada que queda un poco a mitad de camino, se termina cuando un poco los meniscos de Jordan dice basta. Tiene una inflamación constante en la rodilla, se termina sometiendo a una artroscopía el 27 de febrero para reparar un cartílago dañado, y bueno, a partir de ahí se complica la situación, intenta algún regreso Jordan, la verdad es que no pudo, terminó despidiéndose esa temporada el 2 de abril de 2002, 14 días antes de que terminara la temporada, frente a los Lakers, ya exhausto, cansado, diciendo justamente el 4 de febrero de 2002, después de haber marcado solo 2 puntos en uno de los peores partidos de su carrera, que iba a dejar que la rodilla se cure porque volvió a inflamarse, que había firmado un contrato por 2 años y estaba en sus planes volver a jugar en la temporada siguiente, pero que estaba condicionado por el físico. Esto es una lástima para Jordan y es una lástima para su legado, porque había encontrado en Richard Hamilton, que posteriormente sería campeón con Detroit y uno de los principales adversarios de los Spurs de Manu Ginobili, a un socio ideal entre los dos. Cuando habían jugado juntos habían conseguido récords, la verdad, importantes. De hecho, habían perdido uno de los 16 partidos que habían jugado juntos entre el 28 de noviembre y el 7 de febrero. Jordan y Hamilton mostraron su potencial. Entre esa fecha, el récord de Washington fue de 23-11 en 34 partidos. Sin embargo, con Jordan y Hamilton, cuando compartieron cancha, lograron un impresionante 15-1, que después se fue frustrando porque Hamilton empezó a sufrir lesiones, la lesión de Jordan, pero durante ese periodo, ese 23-11 de Washington, Hamilton se tuvo que ausentar, se perdió durante 5 semanas aproximadamente 17 partidos, y el récord de Washington en ese periodo fue de 8 triunfos y 9 derrotas. Por eso, si uno hace la proyección, el récord de Washington con Hamilton y Jordan sanos lo hubiera alcanzado para entrar a playoffs. Si vemos, Javi, cuál es el récord de los dos jugando durante toda la temporada juntos, fue en 43 partidos de 22-21, es decir, con Hamilton y Jordan en cancha, pese a que tuvieron ese arranque para el olvido de 2-9 en la temporada, y pese a que los últimos partidos fueron con Jordan ya lesionado y diezmado físicamente, Washington tuvo récord positivo con los dos en cancha. Washington se encaminaba a por lo menos clasificar a playoffs. Y después en los playoffs mano a mano con Jordan en plenitud era otra historia, Javi. Entonces la verdad siempre nos va a quedar esa incertidumbre. Hay 2 cifras que marcan un poco la importancia de esta sociedad. Consiguió un récord de 15-1 y además juntos Washington tuvo, durante ese lapso de 15-1, la mejor defensa de la NBA. Veníamos de la peor defensa. Claro, de unos Wizards. Veníamos de la peor defensa. Con la peor defensa y con el segundo peor récord del este, a un Washington que peleaba por entrar a playoffs y que también se había convertido, al menos en ese lapso, en la mejor defensa de la liga. Sí, y sabes, Mati, me quedo con un dato, un poco para cerrar esta temporada 2001-2002, donde obviamente la lesión y su estado físico lo empieza a frenar hacia el final, que más allá de los promedios que veníamos marcando, de su etapa en Washington y demás, los últimos 20 partidos, ante la lesión, obviamente que esto es hacer un corte del corte, ¿no? O sea, si la temporada es un corte, hacer 20 partidos antes de la lesión es otro corte, pero marca 27 puntos y medio, 27.5 puntos de promedio, 6.4 asistencias, 5.2 rebotes, bueno, datos que obviamente son significativos,
pero que si uno se va a lo que era la última temporada de Chicago, la 97-98, la conocida, la tan famosa de los últimos días, cerraba con 28.7. O sea, esos casi 28 puntos de Jordan por partido en los últimos 20 partidos que había hecho con Washington antes de la lesión, lo acercaban un poco al Jordan de Chicago, y era un tiempo después, varios años después, y con cantidad similar de rebotes, con buenos números de asistencias. O sea, destacar esto, no acompañaba el contexto, obviamente no era una franquicia que iba a ganar un título, pero ese Jordan no volvió mal. Obviamente sí, lo que pasó es que de alguna manera el físico, ante las exigencias de una NBA que empezaba a cambiar y empezaba a tener jugadores mucho más jóvenes y franquicias también más poderosas que la que él estaba integrando, obviamente terminaron pasando factura. Pero sí me gusta y destaco esto, porque muchas veces cuando no se vuelve de la mejor manera. Bueno, este Jordan, más allá de todo, sí lo hizo, y saltó una temporada 2002-2003 donde sí, Mati, logró jugar los 82 partidos, donde el físico finalmente, ese que vos habías marcado, ¿no? ¿Será mi físico lo que lo determine? Bueno, el físico determinó que Jordan estaba para más, con una cantidad mucho menor de puntos de promedio por partido, la temporada más baja de su carrera. Pero qué mejor, Mati, que el tour final, que el last dance final, que la despedida de Jordan sea jugando 82 partidos. Jugó los 82 partidos Jordan, después de esa lesión en los meniscos, pudo recuperarse físicamente. Si bien arrancó los primeros 15 encuentros como suplente, y acá la curiosidad, fue suplente de Bryon Russell, que fue una de sus víctimas favoritas en esas finales con Utah, en el Game 1 de 1997, en el sexto, el icónico partido de 1998. Jordan arrancó desde el banco, después Collins obviamente le regresó la titularidad. Fue una buena temporada de Jordan. Hablamos de promedios, estamos en un promedio, la verdad que fue el más bajo de su carrera, pero sí, como destacábamos y reiteramos, si uno lo compara con otras estrellas, tal vez a esa edad y en ese ámbito, no son malos números tampoco para ese Jordan, que no estamos hablando del Jordan de Chicago, sino de Jordan de Washington, que con 39, cumpliendo 40 años, marcó 20 puntos de promedio, es decir, no es poco. Tuvo 6 rebotes, casi por partido, casi 4 asistencias, 1.5 robos por encuentro, jugó los 82 partidos, 37 minutos de promedio. Nosotros lo veíamos porque para mí, ser All-Star no es tan importante, pero Jordan también fue All-Star las 2 temporadas. En Estados Unidos le dan más importancia, creo, que la que le damos acá. Bueno, y llegó finalmente su último partido. Bryon Russell, por supuesto, es el del empujón en esa jugada en la que Jordan mete the shot. Así que estamos hablando de alguien que es importante. Jordan después termina siendo titular y lo manda al banco de suplentes. Una cuestión lógica. Su último partido de Jordan llega, ¿sí?, frente a Filadelfia. Un Filadelfia que tenía a Allen Iverson, un fenómeno. Que justamente, si hacemos la rueda, Javi, por el documental de Iverson, llega el director del documental de Last Dance a la vida de Michael Jordan, así que la rueda un poco se cierra, y ahí se anuncia su retiro. Dice que es definitivo, pese a que tenía algunas ofertas sobre la mesa, que eran Charlotte, los Lakers, estos Lakers de Kobe y Shaq, que tenían a Phil Jackson también. Y bueno, se retira a los 40 años y 58 días, el 16 de abril de 2003, con una derrota frente a Filadelfia, un partido en el que juega 28 minutos, que marca 15 puntos, captura 4 rebotes, reparte 4 asistencias. 2 días antes se había retirado de la gente de Washington, del público de Washington, donde se fue ovacionado ante más de 20.000 espectadores, donde durante 2 minutos y medio lo aplaudieron de pie, donde el secretario de Defensa de los Estados Unidos le obsequió la bandera norteamericana que flameó en el Pentágono el 11 de septiembre de 2002, un año justamente después de los ataques a Nueva York, a las Torres Gemelas. Se apagó definitivamente esa estela de Michael Jordan jugador. Empezaría más tarde el Michael Jordan dueño
de Charlotte, que la verdad es una página que merece, tal vez porque no algún capítulo, pero no es demasiado significativa. Marcaríamos más errores que aciertos en esa experiencia. Despedimos a Jordan, que se fue, el mejor jugador de todos los tiempos, en esa última noche en Filadelfia. Sí, y para destacar, Mati, me quedo con dos cosas. Una, el homenaje que tuvo en cada estadio, el adiós que tuvo en esa temporada final y este tratamiento que tuvo, sobre todo, por ejemplo, para destacar, ¿no? Miami Heat retiró la camiseta 23 después de que pasó Jordan. Jordan nunca jugó en Miami. Lamento, como hincha de los Lakers, que Kobe, Shaq y Jordan no compartan equipo, más allá de que ya tenía 40 años, pero sí para destacar que, por ejemplo, los tickets, en la primera temporada en Washington fueron récord, la venta de tickets, bajó un poco ya la segunda temporada, pero esa temporada del adiós marca, Mati, casi que te digo que todo esto que venías contando vos, da la sensación de que se merece hasta su propia historia, se merece que se amplíe un poco más todo esto que fue su real despedida, y obviamente quizás esconder un poco a futuro qué fue después, ¿no? Después lo de Charlotte no fue el mejor paso, pero sí nos quedamos con este adiós en Washington, con esta despedida, y con un Jordan que en su momento después dijo que estaba arrepentido, y que si hubiese sabido que lo despedirían así no habría regresado y jugado para los Wizards. Claro, porque Jordan, la idea, y acá me quiero quedar con algo que queda muy claro en The Last Dance, más allá de todo lo que ya fuimos hablando, Jordan en The Last Dance remarca permanentemente que él lideraba, más allá de esa forma tiránica que algunos critican, que otros apoyan y demás, más allá de eso, él dice, en el mejor momento para mí de la serie, cuando habla de su tipo de liderazgo, que él no le pedía a los demás lo que él no hacía. Entonces, claro, un Jordan que se sintió que todavía podía jugar, baja, se reintegra al básquet, sale del retiro, y me parece que lo que intenta hacer, más allá de su amor por el básquet, es en un equipo en el que él estaba comprometido como dueño, donde tal vez había errado, obviamente esto es visto en retrospectiva, no que había errado, en el momento él creía que era un acierto, pero donde tal vez las cosas no se le daban bien al equipo, él dijo, bueno, todavía me siento capaz tal vez de bajar y generar, claro, causar algún impacto en el equipo. Yo creo que él nunca lo dijo, pero me parece que es un análisis que queda bastante claro después de ver The Last Dance y ver esta etapa en Washington. ¿Por qué otra motivación, más allá del amor del juego, Jordan bajaría del Olimpo después de haberse retirado campeón de la NBA, que es un sueño de todo el mundo? Porque la verdad, Jordan, más allá de que uno se lamenta de no haber visto a ese equipo ir por un séptimo campeonato, se retira en el momento justo, porque él se va de la NBA, se va como campeón y se va en lo más alto. Digo, no le pasa a Magic, no le pasa como a Larry Bird, no le pasa como a Magic Johnson, no le pasa como a Isaiah Thomas, que se retiran cuando son derrotados. Jordan, que creo que gran parte de su mito es ese, se va siendo campeón. Es decir, nadie lo pudo bajar, y él lo dice mismo, él lo reconoce en el vestuario después de ganar el sexto campeonato, que esto lo pueden ver en The Last Dance. Él dice, la verdad es que si no nos vamos, alguno de nosotros, si no me voy a jugar al béisbol, da a entender, no nos gana nadie. Bueno, esa es la mística que tienen esos Bulls. ¿Por qué baja él a jugar en Washington? Yo creo que esta es la explicación, para dar desde el ejemplo una lección a un equipo que, pese a que no clasificó a playoffs en ninguna de sus 2 temporadas, yo creo que rindió por encima de lo esperado. Y también me parece que en este sentido Jordan pensaba, y esto está corroborado y por eso este arrepentimiento de Jordan, que él, una vez que pasara todo esto, iba a volver como presidente de operaciones de Washington. Finalmente Abe Paulin, el dueño, lo despide el 7 de mayo de 2003, es decir, queda trunco este sueño de regresar y seguir gestionando los Wizards. Años más tarde compraría, justamente en 2006, a Charlotte en un camino que queda deslucido, porque la verdad no... que igual es algo que queda bastante claro en The Last Dance, que Jordan es el mejor de todos los tiempos como jugador, pero que claramente como dirigente no tiene muchos aciertos, y se notaba mientras se jugaba, la verdad, mientras vas viendo The Last Dance, él no quería premiar a Phil Jackson y termina siendo
el arquitecto del equipo campeón, no quería el trade de Oakley y termina siendo fundamental para la estructura de Chicago, no quería a Kukoc y termina siendo clave, pese a que en The Last Dance le dan, me parece, un poquito menos de preponderancia de la que realmente tuvo en ese segundo tricampeonato. Entonces un poco expone a este Jordan, que yo no tengo duda, Javi, que si hoy pudiera agarrar la pelota y bajar a jugar con Charlotte para demostrarle a los compañeros cómo tienen que ser las cosas en un equipo con aspiraciones, lo haría. Lo que pasa es que ya el físico no le da, ya estamos hablando de otro Jordan, pero creo que toda esta historia en Washington termina siendo más positiva. Y por último, para ir cerrando, te dejo la incógnita y siembro la incógnita de qué hubiese pasado si Jordan, en vez de volver en Washington, no volvía en otro equipo con mayores aspiraciones. Yo creo que su rendimiento, ya con un desgaste físico importante, acá asumiendo demasiadas responsabilidades, tal vez para su edad y para su físico, pero creo que con este aporte que le hizo en Washington, en otra franquicia tal vez se hubiese retirado con 8 anillos. Probablemente, y nos quedará la incógnita, ¿no? Porque sí que los números lo acompañan, hay que ver qué podría haber hecho o qué lugar le hubiesen dado en otras franquicias. Acá tenía un lugar significativo, más destacado, y sí queda la incógnita. Por eso digo, lamento que no haya podido estar en esos Lakers, porque claramente ahí estamos hablando de un Jordan que seguía colgándose anillos. En este episodio 65 intentamos viajar a ese Washington 2002-2003, el otro Last Dance de Jordan, la despedida final, el adiós de una leyenda que no solo emocionó en Chicago, sino que también lo hizo en este tour final, en este tour de despedida, en el que, por ejemplo, en su partido final en Filadelfia, todos se pusieron de pie a falta de 1 minuto 44 para el final, para cantar "Queremos a Michael". Bueno, nosotros también.